Hoy, hace un mes, los criminales disidentes de las FARC consumaron el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe duró 63 días luchando por su vida luego del atentado del pasado 7 de junio en el Parque del Golfito, en Modelia, en el occidente de Bogotá. Hoy, hace exactamente 4 semanas, perdió la dura batalla que dio Miguel Uribe Turbay luego de haber recibido un impacto de bala en la cabeza. Hoy, un mes después, su viuda, María Claudia Tarazona, regresó al sitio en el que su vida se partió en dos, al Parque del Golfito. Mateo Piñeros. El 7 de junio del 2025, Miguel Uribe llegó al Parque El Golfito en Modelia para un encuentro con la comunidad. Ese día atentaron en su contra y el entonces senador y precandidato falleció el pasado 11 de agosto. Su esposa María Claudia Tarazona llegó hoy al Parque El Golfito, vestida de blanco y acompañada por una de sus hijas y por Miguel Uribe Londoño. María Claudia rezó el rosario y se refirió al día del atentado. Hoy estamos acá porque queremos reivindicar este lugar, que este lugar no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel, que este sea el lugar donde lo recordemos más vivo que nunca. El 7 de junio, Miguel se despidió diciéndonos: nos vemos más tarde, vamos a comernos una pizza. Ni mis hijos, ni él mismo, ni yo nos imaginamos que nunca más lo íbamos a volver a ver. Posteriormente pidió que le explicaran cómo y dónde sucedieron exactamente los hechos, pues entre los presentes había personas que estaban ese día con Miguel. Ese mal oscuro y destructivo tiene los días contados en nuestro país. Mantengámonos unidos. La seguridad va a volver a reinar. La paz, la verdadera, va a volver. La decencia gobernará. Al lugar también llegaron personas de la comunidad y algunos amigos y familiares de Miguel Uribe. Mateo, gracias. Y hablamos ahora del caso de la periodista Ginette Bedoya, porque un informe de más de 100 páginas de la Fiscalía vincula a 5 exfuncionarios y a un ex del IMPEC y a un exfuncionario de las AUC en ese caso, y detalla cómo, bajo la mirada complaciente de las autoridades, se facilitaron ingresos irregulares de armas, reuniones con cabecillas paramilitares, omisiones de traslados criminales y coordinación de operativos internos. Hay un nombre, Marcela, que es muy importante, sí, y es el nombre del general en retiro Leonardo Gallego. Ajá. Él fue un hombre muy, muy visible en los 90 en Colombia, porque no solamente fue director de la DIJÍN, de la Policía Judicial, sino que también fue director de la Policía Antinarcóticos. Se hizo célebre en los 90 porque mientras, fíjese cómo la historia da vueltas, Colombia esperaba una posible desertificación de Estados Unidos, el general Gallego se bañó en glifosato para demostrar que el glifosato no era perjudicial para la salud en ese momento. Leonardo Gallego es uno de los investigados en esta compulsa de copias de la Fiscalía, precisamente. Ay, Dios, pues Jalila Peña tiene los detalles de este informe que rompe con 25 años de impunidad. En este documento de más de 100 páginas de la Fiscalía sobre la vinculación de los 5 exfuncionarios y exintegrante de las AUC, José Leonardo Gallego Castrillón, director de la DIJÍN en los años 1999 al 2000, presuntamente sostuvo reuniones en el ingreso al pabellón de alta seguridad con los mandos máximos de la estructura criminal, quienes desde allí se concertaron e impartieron directrices para la ejecución de delitos. Coordinó requisas u operativos a practicar con los máximos líderes, también facilitó el ingreso de armamento de corto y largo alcance, municiones y explosivos. Además, recibió pagos periódicos por parte de los líderes de la organización ilegal. Habla la abogada de la periodista Ginette Bedoya, Viviana Kristisevich. Importante investigar lo que a ella le ocurrió en el contexto de lo que ella estaba investigando. Estos graves hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos que ocurrieron en la Modelo a la época de los hechos y que perduraron. La Fiscalía advierte que el crimen contra Bedoya fue presuntamente ordenado como una forma de intimidación e infundir miedo por parte de jefes paramilitares, quienes habrían coordinado seguimientos y labores de inteligencia sobre la periodista, con la presunta confabulación de los exdirectores. Las amenazas tienen un efecto inhibidor de la labor periodística, pero también tienen un efecto inhibidor de la labor judicial. El argumento principal para vincular a los exfuncionarios es que pudieron tener conocimiento del escenario delictivo, del que no solo tuvieron el deber jurídico de evitar un resultado, sino además la posibilidad de impedirlo. Contrario a ello, habrían decidido promoverlo y permitirlo. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa.
1:27. Hablamos de la crisis en el sector de la salud de nuestro país. Hablamos de lo que está ocurriendo específicamente en materia de la nueva EPS. Usuarios y asociaciones de pacientes de la más importante EPS del país, la más grande, la que tiene más usuarios, han expresado profunda preocupación luego de la resolución firmada por el Superintendente Nacional de Salud que autoriza cambios a la composición accionaria. Esto, en teoría, podría abrir la puerta para que el gobierno asuma el control total, es decir, la estatización por la puerta de atrás de la nueva EPS, que hoy tiene mayoría de capital privado, particularmente de las cajas de compensación. Jessica Gutiérrez. En medio de una crítica situación financiera, la Superintendencia Nacional de Salud dio luz verde a la modificación de la composición accionaria de nueva EPS, una de las entidades más grandes del país en la prestación de los servicios, y es que la medida aprobada en una asamblea extraordinaria de accionistas el pasado 28 de julio permitiría que el gobierno nacional asuma la mayoría de las acciones, facilitando decisiones clave para su capitalización y eventual sostenibilidad. No obstante, el proceso ha despertado inquietudes entre asociaciones de usuarios y representantes de pacientes. Néstor Álvarez es el vocero de Pacientes de Alto Costo. Pero algo que nos preocupa es definitivamente que se convierta mucho más pública, porque si tuvimos falencias durante mixta, lo que estamos viviendo en el manejo público ahorita, el cambio tan grande de directivos, el cambio de personas sin capacidad técnica para manejar la EPS, nos preocupa que quede netamente pública. Mientras tanto, la superintendencia insiste en que la medida busca garantizar la continuidad de la atención a los millones de afiliados frente al evidente deterioro financiero. ¿Se tienen certezas o indicios que detrás de las personas que intentaron agredir a la fuerza pública estaban disidencias u otro grupo ilegal? Esto fue lo que respondió el general York Cotua en Mañanas Blue. Mire, acá la experiencia operacional que tenemos en el departamento del Putumayo nos ha mostrado que las estructuras o los grupos armados organizados residuales, en este caso y en este sector, específicamente la estructura 48 comandos de frontera, viene generando una instigación a la población civil. ¿Y qué es instigar a la población civil? Que están induciendo a la población civil a que se dedique a este tipo de economías criminales ilegales. ¿Que cuáles son? Los inducen al narcotráfico y los inducen a la minería ilegal. ¿Por qué? Porque hay una coincidencia de intereses económicos entre esta población civil y esos grupos armados organizados, que son los que se llevan la mejor parte de las ganancias de estas economías criminales. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, el general Hernando Garzón salió. Deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y contábamos entonces que la Federación Venezolana de Fútbol y la Federación Peruana de Fútbol tomaron una decisión el día de ayer. Son los dos primeros países que toman decisiones apenas terminada la eliminatoria sudamericana. Se prevé que no serán los únicos, porque en principio habrá movimientos también en otros lugares, incluyendo la selección ecuatoriana, que tiene un inconveniente con su entrenador Sebastián Becachese, pero bueno, en principio eso podría mantenerse hasta después de la Copa del Mundo. Pero Fernando Batista y Oscar Ibáñez, el técnico de la selección peruana, que era interino, terminó ayer, su vínculo, su ciclo con la selección del Perú. Y como contaba Ricardo en el arranque, la selección venezolana se manifestó luego de que el presidente del país, Nicolás Maduro, hablara en rueda de prensa y pidiera específicamente a la Federación Venezolana de Fútbol, que también maneja él y que también maneja su gente, que tomara otro rumbo.
y apenas terminó esa rueda de prensa, prácticamente de manera mágica apareció un comunicado indicando que el ciclo de Fernando Batista había terminado como seleccionador de Venezuela luego de esa derrota por goleada frente a Colombia en Maturín. Así que el cuerpo técnico argentino, que en principio manejó Pekerman y que luego continuó con Fernando Batista, está hacia un lado, y la Federación Venezolana de Fútbol en las próximas horas tomará una nueva decisión con respecto a quién va a ser su entrenador. Pero hay una noticia de última hora que tiene que ver con Barranquilla, con el fútbol colombiano, y con una decisión que en principio acaba de ser filtrada por el presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costa. En principio, Santa Cruz de la Sierra iba a ser la sede de la gran final de la Copa Sudamericana de este año. Le acaban de quitar la sede al país, a Bolivia, y a esa ciudad por problemas logísticos. Se va a jugar en Asunción del Paraguay la final de la Copa Sudamericana, torneo en el que solo está Once Caldas por ahora, clasificado como equipo colombiano, y entonces esa final se va a mudar a Asunción del Paraguay. Pero escuchemos lo que dice el presidente Fernando Costa del fútbol boliviano cuando le preguntan si va a pelear por la final para el año que viene. Atención con lo que dice. Bueno, si suena, lo ponemos. A pelear para que tengamos la Sudamericana en Santa Cruz 2027, puesto que ya para el año está aprobada la ciudad de Barranquilla. Dice que para el año que viene está aprobada la ciudad de Barranquilla, lo acaba de filtrar el propio presidente del fútbol boliviano, así que en principio, a falta de confirmación oficial, Barranquilla tendrá la sede de la final de la Copa Sudamericana en 2026, por eso Bolivia buscará la de 2027. Repetimos, sin confirmación oficial por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol acaba de decir ante a los medios de comunicación en su país que la sede la tiene Barranquilla el año que viene y que por esa razón Bolivia va a buscar la sede más adelante. Así que en principio entonces Colombia tendrá la sede de la final sudamericana del próximo año con Barranquilla y su estadio metropolitano. Estaremos entonces atentos. Hoy hay fútbol en Argentina, un partido, hay fútbol en Brasil, la Copa, Botafogo frente a Vasco da Gama, béisbol de Grandes Ligas y por supuesto todas las informaciones acá en Meridiano Blue.